Vamos a resolver el siguiente problema. Un efecto del paso de corriente es que parte de la energía del sistema se transforma en calor y aumenta la temperatura del circuito, lo que da lugar al efecto Joule. Ahora, imagina que un foco tiene una resistencia de 100 ohms y consume una corriente de 3 amperes. Calcula el calor que dicho foco puede generar durante un minuto. Expresa el resultado en calorías y kilocalorías. Recuerda utilizar la siguiente fórmula. La fórmula que nos dan en este caso para calcular el calor está dado como esta constante, 0.24 por la intensidad al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Acá la variable va a ser el tiempo que está dado en segundos. Entonces lo que nos piden es grafica el calor generado por el foco anterior durante un minuto y durante 10 minutos. Vamos a hacerlo para el caso de un minuto, entonces vamos a sustituir en esta fórmula los valores. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. El calor que depende del tiempo es igual a 0.24 que multiplica a la intensidad, en este caso la intensidad es de 3 amperes, al cuadrado por la resistencia que son 100 ohms y todo esto por la variable tiempo. Entonces vamos a empezar a realizar las operaciones. El calor que depende del tiempo, acá 3 al cuadrado es 9 y acá podemos de una vez multiplicar el 100 por 0.24, entonces al multiplicar 0.24 por 100, recordemos que el punto decimal se recorre a dos lugares y me quedaría 24 por 3 al cuadrado es 9 por el tiempo. Así que finalmente tenemos nuestra fórmula para nuestra función para el calor que depende del tiempo. Multiplicamos 24 por 9 y esto me va a dar la siguiente cantidad. 216 por tiempo. Esta es mi gráfica, perdón, esta es mi función que me va a dar el calor al tiempo t. Y es lo que vamos entonces a utilizar para resolver lo que nos están pidiendo. Ya que tengo mi función del calor que depende del tiempo, para estos datos en particular que me han dado, ahora me dice gráfica el calor generado por el foco anterior durante un minuto y durante 10 minutos. Lo vamos a hacer a un minuto. Entonces, a ver, a un minuto han transcurrido 60 segundos. Por lo tanto, sustituimos acá y me va a quedar que el calor a los 60 segundos va a ser igual a 216. Todo esto que multiplica a 60 segundos. Estoy sustituyendo acá el tiempo por 60 segundos. Y entonces al hacer esta operación, me quedaría como 12.960 calorías. Ahora, si yo quiero transformar esto a kilocalorías, recordemos que una kilocaloría contiene 1000 calorías. Entonces lo único que hacemos acá en esta expresión es recorrer el punto decimal 3 lugares. 1, 2, 3. Por lo tanto, esto es equivalente a tener 12.96 kilocalorías. Ahí está, 12.96. Y lo mismo podríamos hacer para el caso de 10 minutos. 10 minutos equivale a 600 segundos. Entonces, al evaluar Q en 600, esto va a ser igual a 216 ahora por 600. Y eso me va a dar igual entonces a 129.600 calorías. Nuevamente recorremos el punto decimal 3 lugares. Y entonces tenemos que al tiempo 600 segundos o 10 minutos tenemos un calor disipado de 129.6 kilocalorías. Bueno, esto lo podemos entonces graficar desde el 0 hasta los 10 minutos para poder realizar la gráfica y tendríamos que ir evaluando
como lo hicimos en cada uno de estos dos casos. Ya les voy a mostrar entonces ahora las tablas que quedarían al final de cuentas. Pues las operaciones son semejantes, solo va variando el tiempo. Entonces a continuación les muestro las tablas. Y entonces acá tenemos las dos tablas. En la primera estamos evaluando en el tiempo y son las calorías. Son los resultados que obtenemos para cada uno de estos tiempos. Para la segunda tabla, convierto, en lugar de dar el resultado en calorías, lo tenemos en kilocalorías. Y podemos graficar cualquiera de las dos tablas. La gráfica, aunque no son los mismos valores, pero tiene el mismo comportamiento, es una función lineal y su pendiente va a ser la misma. Entonces voy a mostrar a continuación cómo hacer la gráfica en GeoGebra, por ejemplo. Entonces vamos a GeoGebra para graficar esta función. Entramos al menú de GeoGebra. En esta parte está la entrada de las funciones. Como no queremos graficarla en forma arbitraria, queremos solo para tiempos negativos, no negativos a partir de 0. Entonces vamos a introducir la función de la siguiente forma. Y es igual, acá metemos función. Dependiendo del GeoGebra cómo esté configurado, puede estar en inglés o en español. En español sería función, en inglés function, y abrimos paréntesis. Adentro se deben de colocar tres parámetros. El primero es la función. En nuestro caso era 216 por x. Luego va una coma y ahí la siguiente entrada es a partir de donde quiero graficar. En este caso desde 0, coma. Y la siguiente entrada es hasta dónde. En este caso nosotros graficamos hasta los 10 minutos o 600 segundos. Y le damos Enter. Si se dan cuenta acá no se nota nada porque como es una función con una pendiente muy alta, la pendiente para esta función es 216, crece rapidísimo. Entonces vamos a configurar ahora acá el plano en GeoGebra para que se pueda distinguir en forma correcta. Entonces nos colocamos, le damos clic en la cuadrícula en cualquier lugar y le damos clic derecho y donde dice vista gráfica ahí le vamos a dar Enter y acá me dice las dimensiones de lo que estamos mostrando. Entonces, como recuerden los valores que teníamos en X, voy a darle, por ejemplo, que vaya desde menos 50 en X hasta, le voy a dar hasta 500. Después en Y, el valor máximo en Y era, no recuerdo en este momento, pero le podemos dar el valor desde menos 2000 acá en Y mínimo vamos a colocar menos 2000 y el valor máximo vamos a colocarlos en 135,000 para que sea visible ya nuestra gráfica y le damos Enter. Cerramos este menú y si se dan cuenta ya aparece acá. La voy a mover un poco. Ahí estaría mi función. Y fíjense, llega hasta los 600 nada más. Es una función lineal, es una recta que pasa por el origen y no damos tiempos negativos de esta forma. Voy a configurar, voy a hacer más grueso el trazo. Entonces, clic derecho sobre la gráfica en propiedades. Me aparece este menú, el color lo dejo así, el estilo hago un poco más grueso. Y cerramos. Y ahí está. Voy a introducirle el título a esta gráfica. Entonces nos vamos a esta parte, buscamos donde dice texto. Le doy clic y busco fórmula LaTeX para que se vea en forma matemática. Y entonces ahora sí, acá voy a escribir Q de T es igual a, era 216 por el tiempo. Y le damos OK. Y acá se dan cuenta que queda en forma matemática. Vamos a cambiar el color y el tamaño del texto. Me voy acá en texto. Voy a elegir mediano, por ejemplo. Usamos el remarcado y le cambiamos el color a rojo también. Y ya está. Y entonces ahí tenemos que esta es nuestra gráfica que corresponde a la función calor emitido por nuestra lámpara que depende del tiempo.
que es 216 por el tiempo. Y esta es la que voy a insertar en mi trabajo. Esta sería la gráfica de esta función, la cual hemos realizado en GeoGebra. Entonces, acá pueden guardarlo o exportarlo como figura PNG y posteriormente la insertan en el trabajo. A continuación la voy a mostrar en mi pizarra. Y bueno, acá tenemos la gráfica de nuestra función, la cual en el eje X, en el eje horizontal sería el tiempo dado en segundos, y en el eje Y, en el eje vertical, están las calorías. Con esto se concluye el ejemplo.